Bienvenidos al área de matemática. El día de hoy desarrollaremos la lección número 16. Relaciones métricas de un triángulo. Proyección ortogonal sobre una recta. La proyección ortogonal de un punto P sobre la recta L es el pie de la perpendicular trazada desde P a L. Visualicen en el gráfico, claramente se ve que es en forma perpendicular. Asimismo, la proyección de un segmento, cualquier figura en general, se obtiene de proyectar todos los puntos de dicha figura sobre la recta. Para que sea más sencillo de entender, lo que hacemos es proyectar los puntos extremos, en este caso primero A, hacia la recta L, pero en forma perpendicular. También proyectamos el extremo B sobre la recta L, también en forma perpendicular. Así diremos, el segmento AB se ha proyectado sobre la recta L, formando el nuevo segmento A'B'. Lo mismo pasa con el segmento CD. Proyectamos los extremos en forma perpendicular y su proyección sería el segmento C'D'. Igualmente, el segmento F, proyectamos el extremo E y también el extremo F. En este caso, como el segmento F era perpendicular a la recta, su proyección simplemente ha resultado siendo un punto. En el caso del segmento QR, proyectamos el extremo Q y el extremo R ya no es necesario proyectarlo, pues ya está sobre la recta L. Entonces la proyección de QR sería el segmento Q'R'. En el caso del segmento MN, de igual manera proyectamos el extremo M y también el extremo N sobre la recta L. Y tendríamos que su proyección sería el segmento M'N'. Relaciones métricas en triángulos rectángulos. Son las diferentes relaciones que vinculan las longitudes de los segmentos de un triángulo rectángulo. Primeramente, para esto, identifiquemos los elementos del triángulo rectángulo. Tenemos primeramente los catetos, cateto C, cateto A y la hipotenusa B. Tenemos las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, que vendría a ser la proyección de C, vendría a ser N, y la proyección de A vendría a ser M, ambos sobre la hipotenusa. La altura trazada hacia la hipotenusa. Ahora sí, empecemos con el teorema del cateto. Me dice, cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa, es decir, C cuadrado será igual a B por N. En el caso del otro cateto, igual, cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. En este caso sería A al cuadrado igual a B por M. El teorema de la altura, que me dice, la altura al cuadrado es igual al producto de sus proyecciones. En este caso tendríamos h al cuadrado igual a n por m. El teorema de Pitágoras, que me dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Con nuestros datos tendríamos b cuadrado igual a c cuadrado más a al cuadrado. El teorema del producto de los catetos. Tendríamos el producto de los catetos es igual a la altura por la hipotenusa.
En nuestro caso tendríamos C por A igual a H por B. Relaciones métricas en triángulos oblicuángulos. Recordemos que los triángulos oblicuángulos son los triángulos que no son triángulos rectángulos. Empecemos por el triángulo acutángulo. Para poder calcular el lado BC, que en este caso será A, diremos lo siguiente. El cuadrado de uno de los lados del triángulo acutángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de uno de los lados por la proyección del otro lado sobre él. En nuestro caso sería A al cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por M. En el caso del triángulo obtusángulo, tendría el lado que está frente al ángulo obtuso del triángulo, en este caso ABC, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, más el doble producto de uno de los lados por la proyección del otro lado sobre él. En este caso, la proyección del lado AB sería M. Y M se está proyectando sobre el lado AC. Tendría con nuestros datos A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado más 2 veces B por M. Ejemplo 1. Verónica quiere colocar un cerco y un portón en el campo que acaba de comprar. Ella le ha hecho el siguiente bosquejo del portón para darle al maestro que lo construirá. Le ha indicado que los listones que van desde el vértice a la diagonal deben medir 1,66 metros y que el alto del portón debe de ser de 2 metros. El carpintero hizo algunos cálculos y determinó el largo del portón. ¿Cuál es este? Bien, lo primero que hacemos es colocarle nombres a cada uno de nuestros vértices. Tendríamos vértice A, B, C, D y E. Como me da datos, lo vamos a ubicar en nuestro gráfico. Me dice que el listón que va desde el vértice a la diagonal sería AC, desde el vértice a la diagonal mide 1,66 metros. También me indica que el alto del portón debe ser de 2 metros. El alto del portón sería BA, 2 metros. El carpintero hizo algunos cálculos y determinó el largo del portón. El largo del portón sería BC y me pregunta cuál es este. Entonces, nuestro trabajo va a ser calcular BC. Me fijo aquí que para poder calcular BC necesitaría el lado EC. Si consigo S, simplemente aplicaría el teorema de Pitágoras para conseguir X. Ahora, voy a irme al triángulo ABE y me doy cuenta que AE está fácil de calcular. Le voy a llamar Y. Aplico el teorema de Pitágoras en el triángulo ABE y tendría 2 al cuadrado es igual a 1,66 al cuadrado más Y al cuadrado. Lo resolvemos y tendríamos 2 al cuadrado, 4. 1,66 al cuadrado, 2,76. Como estaba sumando en el segundo miembro, pasa a restar al primer miembro. Resto estas dos cantidades y tendría 1,24 igual a Y al cuadrado. Le saco la raíz cuadrada a ambos miembros y tendría que Y es igual a 1,11. Ahora que ya tengo el valor de Y, puedo visualizar nuevamente mi gráfico y veo aquí que ABC va a ser un triángulo rectángulo, pues el portón es un rectángulo.
Ahora, como tengo la altura hacia la hipotenusa del triángulo ABC, entonces puedo aplicar el teorema de la altura. Y a ese, para esto, le vamos a llamar Z. El teorema de la altura me dice, la altura al cuadrado, 1,66 al cuadrado, es igual al producto de las proyecciones de los catetos. Las proyecciones de los catetos serían en este caso Y y Z. Entonces tendría 1,66 es igual a Y por Z. Ya sé que Y vale 1,11, entonces simplemente lo reemplazo. Como 1,11 está multiplicando, pasa a dividir al otro lado. Recuerden también que 1,66 al cuadrado era 2,76. Ahora sí, lo paso a dividir y tendría Z igual a 2,49. Ahora que ya tengo el valor de Z, en el triángulo BS lo único que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras. Y tendría x al cuadrado es igual a 1,66 al cuadrado más Z al cuadrado. Reemplazamos el valor de Z, resolvemos las potencias y tendríamos x al cuadrado es igual a 2,76 más 6,2. Sumamos estas dos cantidades y tendríamos que x al cuadrado es igual a 8,96. Le sacamos la raíz cuadrada y el valor de x es igual a 2,99. Nuestra respuesta sería, el largo del portón mide 2,99 metros. Ejemplo número 2. Calcula el valor de x aplicando convenientemente los teoremas sobre las relaciones métricas en triángulos oblicuángulos. Vean aquí, esta vez nuestro triángulo no es un triángulo rectángulo, es un triángulo acutángulo. Entonces vamos a utilizar nuestras relaciones métricas para triángulos acutángulos. Para esto, primeramente vamos a encontrar la medida de el lado, del tercer lado, porque tengo uno, x, el otro 5 y faltaba este. 2 más 4 simplemente sería 6. Ya tenemos la medida de los tres lados. Ahora, visualizo lo siguiente. El lado que vamos a calcular es x. Significa entonces que no voy a utilizar su proyección. El 2 ya no lo voy a usar, ya no uso esa proyección. Pero sí voy a utilizar la proyección del lado que mide 5. Su proyección sería el 4, la longitud 4, este cateto que está acá. Entonces, aplicando nuestro teorema de las relaciones métricas de triángulos acutángulos, tendríamos x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 6 al cuadrado menos 2 veces el doble producto de uno de los lados por la proyección del otro sobre él. Sería 2 por 6 por 4. Lo terminamos de desarrollar y tendríamos x al cuadrado es igual a 5 al cuadrado 25 más 6 al cuadrado 36 menos 2 por 6, 12 por 4, 48. Sumamos y restamos y tendríamos x al cuadrado es igual a 13. Le sacamos la raíz cuadrada a ambos miembros y tendríamos x igual a la raíz cuadrada de 13. Y en forma decimal sería x igual a 3,61 y esa sería nuestra respuesta. Ejemplo número 3. Hallar x más y más z. Visualicemos nuestro triángulo y lo primero que hacemos es ponerle nombre a los vértices para poder ubicarnos. Tendríamos vértice A, B, C y D. Ahora, en nuestro triángulo rectángulo visualizamos que tenemos los catetos, pero nos falta la hipotenusa, que sí la podemos hallar. La distancia de A a C sería simplemente 36 más 64, 100. Ahora
Visualizo que y viene a ser una altura respecto a la hipotenusa, entonces vamos a aplicar el teorema de la altura, que me decía, la altura al cuadrado es igual a el producto de las proyecciones de los catetos. Entonces, en este caso sería y al cuadrado igual a 36 por 64. Lo desarrollamos y para que sea más fácil, primeramente vamos a pasar de o sacarle la raíz cuadrada a ambos miembros. Tendríamos entonces y igual a la raíz cuadrada de 36 por 64. Sacamos la raíz cuadrada de 36, que sería 6, y de 64 la raíz cuadrada sería 8. Y 6 por 8, 48. Lo que acabamos de hacer es conseguir el valor de y igual a 48. Ahora, podría utilizar el teorema de Pitágoras para poder calcular x en el triángulo ABD, pero lo que vamos a hacer esta vez es aplicar el teorema del cateto, que me dice el cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa, es decir, x al cuadrado será igual a 36 por 100. Le sacamos la raíz cuadrada a ambos miembros y tendríamos x igual a la raíz cuadrada de 36 por 100. La raíz cuadrada de 36 es 6 y la raíz cuadrada de 100, 10. 6 por 10, 60. X vale 60. Lo mismo hacemos con z. Aplicamos el teorema del cateto. Z al cuadrado es igual a 64 por 100. Le sacamos la raíz cuadrada nuevamente a ambos miembros y tendríamos z igual a la raíz cuadrada de 64 por 100. La raíz cuadrada de 64, 8, y de 100 la raíz cuadrada es 10. 8 por 10, 80. Como me pide calcular x más y más z, tendría que reemplazar x vale 60 más y vale 48 más z que vale 80. Sumamos y tendríamos igual a 188. Nuestra respuesta sería el valor de x más y más z es 188. Ejemplo número 4. Hallar x en la siguiente figura. Visualizo mi gráfica y para poder comprender mejor le vamos a poner nombres a los vértices. Tendría el vértice A, B, C y D. Ahora, visualizo mi triángulo ABC y veo que se trata de un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa va a ser 2 más 4, 6. La hipotenusa AC mide 6. El cateto AB no lo conozco, así que vamos a llamarle Y. Ahora voy a aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo ABC. En el triángulo ABC tendría que 6 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado, aplicando el teorema de Pitágoras. 6 al cuadrado va a ser igual a 36. 36 será igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Visualizo que tengo dos incógnitas, así que vamos a regresar a nuestro gráfico. Veo aquí el triángulo DBC y noto que se trata de un triángulo isósceles, pues tiene dos ángulos iguales. Significaría esto que BC, que vale x, mide igual a BD. Entonces BD también medirá x. Ahora observo el triángulo ABD y veo que se trata de un triángulo obtusángulo. Entonces puedo aplicar las relaciones métricas en triángulos obtusángulos, pero para esto necesito encontrar la proyección del lado DB. Para esto trazo una perpendicular desde el vértice B hacia el lado DC. Como DBC es un triángulo isósceles, entonces el lado DC quedaría dividido en partes iguales. Como medía 4, ahora estas partes medirán 2, 2. Ahora observo nuevamente mi triángulo obtusángulo ABD. Y me doy cuenta que puedo aplicar las relaciones métricas. Ahora sí. Entonces diría, el cuadrado del lado
que está frente al ángulo obtuso es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, más el doble producto de uno de los lados por la proyección del otro sobre él. En nuestro caso, con los datos que tenemos, sería y al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más x al cuadrado más el doble producto de 2 por 2. Aquí en nuestra nueva ecuación visualizamos que tengo nuevamente dos incógnitas. Entonces regreso a mi teorema de Pitágoras anterior y veo que puedo despejar el valor de y. Entonces tendríamos 36 x cuadrado que está sumando pasa a restar y tendríamos 36 menos x al cuadrado es igual a y al cuadrado. En vez de y al cuadrado, esta vez entonces en mi segunda ecuación escribiré 36 menos x al cuadrado igual a 2 al cuadrado 4 más x al cuadrado más 2 por 2 por 2 son 8. Continuamos desarrollándolo. Tendríamos así 8 más 4, 12, que está sumando, pasa al primer miembro a restar, serían 36 menos 12, igual a x al cuadrado, que está restando en el primer miembro, pasa a sumar, serían x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado. 36 menos 12 serían 24, igual a 2x al cuadrado. El 2 que está multiplicando ahora pasa a dividir, y tendríamos 24 entre 2, 12. Le sacamos la raíz cuadrada a ambos miembros y tendríamos que x es igual a la raíz cuadrada de 12. Y como decimal, x sería igual a 3,46. Y esa sería nuestra respuesta. Gracias, nos vemos en la lección número 17.